Vamos a arrancar con los temas y sí, lo que traemos en portada. Nos vamos con lo que ocurrió este fin de semana en el Congreso de Morena. Con el eco de una alerta que en apariencia todos entendieron, los morenistas se congregaron y recibieron un mensaje que tenía un claro propósito: recordar que el poder no puede ser excusa para olvidar los principios. Nepotismo, influyentismo, derroche y lujo, campañas anticipadas y, en pocas palabras, el abuso de poder fueron los males que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió en una carta que se leyó en voz alta y que fue recibida como un mensaje contundente enviado desde Palacio Nacional. Esto fue lo que ocurrió en el Consejo Nacional de Morena. Es un texto que nos comparte nuestra compañera Romina Gándara, quien estuvo presente en este evento. Fue una reunión a puerta cerrada que se organizó en el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México. En el evento, las 249 consejeras y consejeros que se congregaron escucharon la carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien al entrar a la presidencia pidió licencia, al igual que lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Ella pide licencia como militante, es decir, se separan de esas actividades partidistas para dedicarse a las labores que le exigen en la presidencia. Pero Claudia Sheinbaum tuvo que hacer una pausa debido, pues, a derivado mucho de estos actos de la senadora, de la diputada, Andrea Chávez, con, pues, cómo ha estado llevando ambulancias a Chihuahua con su rostro, haciendo, pues, sí, un proselitismo, actos anticipados. Ella busca ser candidata a la gobernatura de Chihuahua, pero no solamente es el único caso. También en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pues han sido más de uno los eventos que pues han sacado dudas a los militantes y no militantes, sino a quienes pues siguen muy de cerca el trabajo de quienes integran Morena. El viaje de Ricardo Monreal en helicóptero, las negociaciones de Adán Augusto López Hernández con integrantes de otros partidos con una trayectoria muy dudosa y opaca, los lujos de muchos de los funcionarios, no solamente los federales, sino los estatales y hasta municipales. Entonces, todo eso fue lo que llevó a la presidenta a hacer esa pausa en esa licencia, y pues hace unas semanas ella dijo: sí, voy a mandar una carta a Morena para pedir pues que haya orden. Ella en un principio habló de estas reglas claras para los actos que van a tener ya para las elecciones del 2027, y también ella mencionó sobre el asunto del nepotismo, que bueno, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal lo avientan hasta el 2030, pero ella obliga a Morena a que ya se aplique la ley contra el nepotismo desde el 2027, lo que afectaría a integrantes clave de ese partido. Todo eso, pues sí, ha sido como el efecto de la bola de nieve, ¿no? Que va creciendo, pues ya motiva esta carta de la presidenta, y no se había hecho pública hasta el día de ayer. Se lee en esta reunión que, como les decíamos, fue a puerta cerrada, y de esta manera el partido aprobó 5 lineamientos. 1. Tener austeridad republicana y vocación de servir. 2. Independencia de los poderes fácticos. 3. Respeto e igualdad entre la militancia. 4. Prohibición del nepotismo. Y 5. Valores democráticos. En conferencia de prensa al terminar el consejo, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, explicó cada uno de estos puntos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el día de ayer. Lineamientos de 5 ejes. La primera, que tiene que ver con la austeridad republicana y la vocación de servir, donde se habla de la sobriedad, la humildad, la honestidad, y se establecen conductas contrarias a estos principios: el uso indebido de recursos públicos, la renta de aviones privados, de vehículos blindados, de turismo político injustificado, de ostentación de joyas, ropa de marca, autos, restaurantes de lujo, de tratos exclusivos, prepotencias o humillación, de eventos oficiales o privados ostentosos. Un segundo eje forma parte de los lineamientos: la independencia de los poderes fácticos. Se integra como principio elemental el no influyentismo, sectarismo ni sumisión a grupos de poder.
y se establece como acciones contrarias a este principio: recibir recursos de agentes privados a cambio de favores, intervención de poderes fácticos en decisiones, apoyar intereses ajenos a nuestro partido movimiento, beneficios particulares a familiares y no rendir cuentas claras y periódicas. Un tercer eje de estos lineamientos es el respeto e igualdad entre la militancia. El principio elemental es la unidad, el respeto mutuo, la crítica fraterna. Y se establece como prohibición algunas conductas específicas que tienen que ver con denostaciones públicas entre compañeros, en establecer siempre mecanismos institucionales como la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para dirimir nuestras controversias. Y finalmente, uno de los ejes más importantes que nos llevó al Consejo Nacional del día de hoy es el mandato que nos hemos establecido para aplicar ya la reforma constitucional presentada por la Presidenta de México sobre el nepotismo. Rechazar en nuestras filas el nepotismo y establecer que independientemente de que esta legislación en la Constitución haya quedado hasta 2030, en el caso de Morena la habremos de aplicar a partir de ya. Eso significa en los comicios de 2027 y por supuesto en los del 2026 en el caso de Coahuila. Mencionar también que ya lo estamos haciendo en el caso de las elecciones en Veracruz y en Durango. Ya se establece como una prohibición interna el no llevar familiares en la boleta para cargos consecutivos. Entonces, esto ha sido establecido ya, forma parte de las decisiones internas de nuestro movimiento. Mucha alegría, mucho ánimo, pero sobre todo mucha unidad. Eso es lo que el día de ayer dio en una conferencia de prensa la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y es que la reunión que se mantuvo en el World Trade Center fue a puerta cerrada. Únicamente se compartieron algunos de los mensajes. Por ejemplo, sí se compartió la lectura de esta carta y el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a la militancia de Morena, en donde fue clara en su mensaje y les pide sobriedad, humildad y compromiso con las causas sociales. En la visiva les recordó que el fin nunca justifica los medios, pues si en el camino se pierden los principios, dice que será difícil recuperarlos. La mandataria además destacó que Morena no nació para reproducir las viejas formas de hacer política, sino para transformar esas prácticas que se venían aplicando desde varias décadas atrás. Si les parece, vamos a darle lectura a esta carta íntegra que el día de ayer se le leyó también a los militantes de Morena, y dice lo siguiente: queridas compañeras y compañeros, hace algunos meses, en el último congreso de Morena, el 22 de septiembre de 2024, decidí tomar licencia de nuestro partido, pues a partir del 1 de octubre iniciaría mi función como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Mi intervención en dicho congreso versó sobre la historia de nuestro movimiento y lo que, desde mi perspectiva, son nuestros principios y nuestras causas. Considero importante, aun cuando pedí licencia, recordar aquel discurso y hacer algunas modestas sugerencias a la dirigencia de Morena por el bien de nuestro país, nuestro pueblo y de nuestro movimiento. Nunca hay que olvidar que nuestro movimiento se formó a lo largo de decenas de años, conjuntando a cientos de miles de mexicanas y mexicanos que veníamos de diferentes luchas, estudiantiles, obreras, campesinas, contra la represión, por la democracia, contra la corrupción, contra el neoliberalismo. Personas de diversos orígenes, de diferentes sectores sociales, fuimos construyendo una gran alianza que logró ganar la presidencia de la República en el 2018, después de fraudes electorales, represión y con prácticamente todos los medios de comunicación en contra. No fue fácil, fue un camino largo. Distintas generaciones convivimos y seguimos a un hombre que, como los grandes de nuestra historia, nos enseñó a no rendirnos, a no claudicar en la defensa de nuestro pueblo y nuestra nación. Andrés Manuel López Obrador demostró ser un verdadero líder social y político con principios, pensamiento, acción, convicción y visión. En su camino se ganó el corazón del pueblo y lo conservó y conservará siempre, pues no solo no traicionó nunca su confianza, sino que cumplió como dirigente y cumplió con creces como presidente.
Además, en el proceso supo recuperar la memoria histórica, empoderar y restablecer la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Recordemos todas y todos que Morena, nuestro partido, fue concebido en un momento histórico muy especial. Iban a desarrollarse las elecciones del 2012 y Andrés Manuel López Obrador tuvo la visión de que era necesaria una nueva organización política. Así, en el 2011, Morena se constituyó como asociación civil e inició su etapa de construcción como partido político con registro en noviembre del 2012, después de una consulta en todo el país de quienes habíamos estado cerca de nuestro movimiento. Mientras se hacían acuerdos de cúpulas en contra del pueblo y de la nación, algunos decidimos caminar en la construcción de una nueva organización política. El objetivo siempre fue transformar a México por la vía pacífica y electoral, para dejar atrás el modelo de corrupción y privilegios y construir el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo. Con razones y argumentos, tocando puerta por puerta, hablando con millones de personas, repartiendo el periódico Regeneración, haciendo asambleas en el territorio, fuimos conformando el Movimiento de Regeneración Nacional. En 2014 se obtuvo el registro. En 2015 fue la primera elección en la que participamos. Hace tan solo 10 años, y obtuvimos el 9% de la votación nacional. 3 años después, convenciendo a millones de mexicanas y mexicanos a unirse al movimiento, se conquistó la presidencia de la República. Poco más de 100 años después podemos decir con certeza que la Cuarta Transformación es una realidad. Nuestro país es más justo, libre, democrático y soberano de lo que era antes del 2018. Se demostró que es posible un nuevo modelo de desarrollo. Se probó que cuando hay honestidad y la economía se riega desde abajo, hay resultados. En este proceso, el pueblo de México reconoció la fuerza de su unidad, de su historia y de su dignidad, y hoy está más consciente y empoderado que nunca. El 2 de junio de 2024, el pueblo de México se expresó libremente en las urnas y tomó nuevamente una decisión histórica, la de continuar con la Cuarta Transformación de la vida pública y elegir por primera vez en 200 años de república a una mujer como presidenta de México. Obtuvimos casi el 60% de la votación y la mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores. Morena y nuestros aliados, nuestro movimiento ha ganado 23 gubernaturas y la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y la mayoría de los congresos locales. En estos meses hemos mantenido nuestro rumbo. Hay honradez y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Se mantienen y aumentan los programas de bienestar que apoyan a más de 30 millones de familias. Se fortalece el acceso a la salud, la educación pública. Inició la edificación de 1 millón de viviendas como derecho social. Ya comenzó la construcción de los trenes hacia el norte, mientras continúan los del sur del país. Se fortalece la construcción de carreteras y obras de agua potable. Se recupera aún más a CFE y Pemex como empresas públicas. Aumentó nuevamente el salario mínimo 3 veces por encima de la inflación. Los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes fueron reconocidos como sujetos de derecho y reciben por primera vez un presupuesto que ejercen de manera directa. El empleo formal sigue creciendo, hay estabilidad macroeconómica y se defiende la soberanía con dignidad y compromiso. Este 1 de junio se llevará a cabo una elección histórica. Por primera vez elegiremos al Poder Judicial. Por ello nunca debemos olvidar nuestro pasado. Ahí está siempre la enseñanza. No nos equivoquemos. El dinero y el poder no es el éxito de una persona, sino lo es su legado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades y la patria. Nuestro legado está en el ejemplo que podemos dejarle a nuestros hijos e hijas. Por todo ello, me permito recordar los puntos que presenté en aquel congreso y sugiero que sean considerados por todas y todos como principios ético-políticos de nuestro movimiento. 1. El valor de la unidad. No creo exagerar al decir que somos el movimiento social y político más fuerte de todo el planeta, porque tenemos un pensamiento claro y principios sólidos. No es trivial la unidad que hemos logrado. Miren otros movimientos en el resto del mundo y vean a la derecha mexicana en una división interna sustentada en el incumplimiento de pactos sin escrúpulos. Porque la unidad, y lo ponen en mayúsculas, la unidad en nuestro movimiento de transformación se construye con base en principios, en las causas por las que siempre hemos luchado, en el reconocimiento de que juntos somos invencibles y en la madre de todos nuestros anhelos, el bienestar del pueblo de México y el interés supremo de la patria que están por encima de cualquier interés personal.
No apostemos nunca a la división. No caigamos tampoco en el sectarismo, ni por el contrario, en el exceso de pragmatismo sin principios. En su libro Gracias, Andrés Manuel López Obrador nos recuerda, los políticos no se dividen entre buenos y malos, se distinguen sobre todo por su forma de actuar ante determinadas circunstancias. Agrega la presidenta, la línea suele ser muy delgada, pero hay que combinar principios con eficacia. Con más razón, ahora que existe una derecha neofascista y voraz, se requiere la unidad de todos los que nos situamos en el abanico de las fuerzas progresistas. El número 2. Todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. No es de nuestro movimiento viajar en aviones o helicópteros privados o tener como anhelo portar ropa de marca o tratar mal a las personas o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro o comer en restaurantes caros. Morena es humildad. Morena no mira a nadie de arriba a abajo a menos que sea para ayudar a levantarse. Hagamos de la solidaridad, la fraternidad, el amor al prójimo, el amor al pueblo, los valores más importantes. Luchemos siempre contra la discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo. 3. Las y los legisladores no deben andar en congresos internacionales usando recursos públicos para viajar al extranjero a hacer turismo político. Solo se justifica en una situación especial para una tarea indispensable. Nuestro deber es estar con la gente en el territorio. Recordemos que Morena es el instrumento del pueblo de México. Morena debe ser luz de honestidad y ejemplo en la sociedad. 4. Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo. Es indispensable que aun cuando en la Constitución se estableció que no puede haber candidatos en el periodo inmediato de familiares en ningún puesto de elección popular hasta el 2030, Morena lo incluya desde 2027. 5. No a un partido de Estado. El gobierno de la República cumple sus tareas para la transformación del país y el partido cumple las suyas. Para ello, nuestro partido debe fortalecerse sin caer en corporativismos. La organización es la transformación. La fuerza de Morena es la organización desde abajo, sus comités de base, su contacto permanente con el pueblo, como lo sabemos hacer, casa por casa, entregando el periódico Regeneración. 6. Mantengan fuerte y sólido el Instituto de Formación Política, que consolide el humanismo mexicano como nuestro pensamiento y que continúe con la revolución de las conciencias. Sugiero que se den lecturas básicas, documentales y otros instrumentos a todos los militantes de nuestro movimiento. Todos y todas deben conocer la historia de México, la historia de la formación de Morena, los principios de nuestro movimiento, los logros del periodo del presidente López Obrador, los principales proyectos y logros de nuestro gobierno. 7. Morena es partido y movimiento. La movilización social para defender los derechos del pueblo de México y la consolidación de nuestro pensamiento debe seguir siendo nuestra fortaleza. La organización política tiene sentido cuando tiene causas. Esa causa es la defensa de la transformación. 8. Los gobiernos emanados de Morena deben garantizar la austeridad republicana y la cercanía con el pueblo y el principio de, por el bien de todas y todos, primero los pobres. 9. No puede haber colusión con la delincuencia ni organizada ni de cuello blanco. 10. Garanticen que los candidatos y candidatas sean decididos por el pueblo a través de las encuestas. Esta ha sido una de nuestras grandes fortalezas. Fortalezcamos la comisión de elecciones y garanticemos que la comisión de encuestas realice con transparencia y rigor metodológico la selección de candidatos. Mientras sigan existiendo las y los candidatos plurinominales, garanticen que sean emanados de tómbolas en el marco de los estatutos del partido. Para la participación en la elección del 2027 es importante que haya reglas claras. Sugiero que el Comité Ejecutivo de Morena las proponga al Consejo en enero del 2026, cumpliendo con las leyes electorales. Recordemos que la mejor campaña es la de a ras de tierra, la que se hace casa por casa, la que convence, no la que usa más recursos económicos, sino la más cercana al pueblo. Para la definición de las y los coordinadores de la transformación en estados y municipios,
y municipios, considero importante que no se permita el uso de anuncios espectaculares, la promoción de servicios privados, las campañas de odio en contra de otros participantes en las encuestas y evidentemente el uso de recursos públicos, casa por casa, volantes, trípticos, carteles deben ser siempre nuestra única forma de comunicación. ¿Qué nos distingue a nosotros? ¿Qué somos? Humanistas que amamos nuestra patria y tenemos un profundo amor al pueblo de México y a nuestra historia. Nos indigna la discriminación, el clasismo, el racismo y el machismo, la desigualdad y la pobreza, y lucharemos hasta el último día de nuestras vidas porque las y los mexicanos puedan comer 3 veces al día comida saludable, puedan tener acceso a la educación, a la salud, al vestido y a la vivienda. Lucharemos por la defensa de México, las y los mexicanos. No creemos en el consumismo, ni en el poder del dinero, ni en la avaricia, y no nos arrodillaremos frente al poderoso. Creemos en un México de libertades, de justicia, un México soberano, de democracia verdadera, donde el que mande siempre sea el pueblo de México. Recordemos que el compromiso con el pueblo y la historia es grande e implica darlo todo. No podemos olvidar de dónde venimos, de lo contrario olvidaremos a dónde vamos. No es llegar al poder por llegar, no es la ambición personal la que debemos guiarnos, sino el bienestar del pueblo. Recordemos siempre que el fin nunca justifica los medios, pues si en el camino se pierden los principios, será difícil recuperarlos. Interioricemos que en las formas de hacer política debe distinguirse nuestra honestidad. Pensemos siempre que el poder es humildad. Esos fundamentos son los que nos han permitido reconstruir nuestro país y sacarlo adelante después de la larga noche del neoliberalismo. No nos confiemos, es mucho lo que está en juego, el presente y el futuro de nuestra nación. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, firma Claudia Sheinbaum Pardo. Pues ahí está la carta. Es una carta íntegra. Sí. Ahora sí podemos pasar a un par de comentarios. Adelante. Porque sí, o sea, aunque la presidenta no menciona nombres, pues nosotros sabemos claramente que hay hechos que tienen nombre y apellido. Por ejemplo, lo de la frivolidad, pues ahí caben varios, ¿no? Que se junta con otro punto, que es el de las campañas excesivas, lo de los espectaculares, que fue algo que también hay que señalarlo, empezó justo cuando en Morena se estaba eligiendo al que iba a ser el candidato presidencial. Todos, incluida la presidenta, hicieron uso excesivo de los espectaculares. Fue grotesca la cantidad de espectaculares de Adán Augusto López Hernández, de Marcelo Ebrard, de Claudia Sheinbaum Pardo. O sea, ahí como al menos mal ya puso ese alto. Lo de los viajes en aviones o en helicópteros privados. Ahí entra, por ejemplo, también Andrea Chávez, que hace rato dije que era diputada, una disculpa, de senadora. También entra Ricardo Monreal, que apenas es como el escándalo más reciente relacionado con los helicópteros. Lo de ropa de marca, ahí también entran, pues usted póngalo aquí en el chat el primero que se le ocurra. Y sí señala eso, que es muy importante, lo de Morena es humildad. Sí. Y otro punto que decía ya casi en la recta final es, o sea, el objetivo de este partido movimiento es hacer política para que las personas coman 3 veces al día, ¿no? O sea, ese es el punto importante. Ahora, también lo de los congresos internacionales, porque sí, o sea, todo eso del turismo político sigue ocurriendo. Apenas documentamos aquí en Sin Embargo, fue una nota de Montserrat Antúnez, ya tiene algunos meses, de cómo unas senadoras de Morena se fueron a reunir con una organización de ultraderecha a Estados Unidos, que después dicen, no sabíamos que era de ultraderecha, pero es que nos lo pagaron y no sé qué tanto, o sea, se escudaron en eso, pero al final de cuentas turismo político. Incluso siento que ahí también le aviento un poco a Gerardo Fernández Noroña, que es lo del viaje a París, que también generó muchísima controversia. Lo de influyentismo y nepotismo, que también tiene el nombre de Félix Salgado Macedonio, el nombre de los Monreal, lo de un partido, lo de no al partido de Estado, ese sí regaño a Luisa María Alcalde. Yo creo que va por lo que estuvo prometiendo de las afiliaciones de 10 millones de afiliaciones de Morena. Sí, lo de las 10 millones de afiliaciones, pero en concreto cuando dice que va a afiliar a los maestros del sindicato, no, o sea, de la coordinadora, perdón, o del CENTE, ahorita reviso bien el dato, pero es cuando dice, es que ya se nos van a afiliar, creo que
una buena cantidad, y así de, pues no, así no se, eso es lo que hacía el PRI, ¿no? Para afianzar su corporativismo. O sea, si un maestro que pertenece al Sindicato Nacional o a la Coordinadora Nacional quiere afiliarse, adelante, pero un líder no te tiene que garantizar una afiliación en masa, ¿no? Entonces ahí sí creo, yo creo que sí es como una pedrada a la dirigencia de Luisa María Alcalde. Sí, fueron varios comentarios, ¿no? O sea, que también dan respuesta a todo lo que hemos visto en las polémicas en las que se ha visto envuelta Morena después de que la presidenta Claudia Sheinbaum entra ya a la presidencia de nuestro país. También con la salida de Andrés Manuel López Obrador y de que dejen de ver a este liderazgo, ¿no? Por eso también es importante todo el resumen que hace la presidenta al inicio en esta carta. Cómo fue que se construye Morena, la manera en que justamente salieron a ras de calle, estuvieron con la gente, platicando, acercándose, explicándoles de qué iba este partido movimiento, que además también hace énfasis la presidenta Claudia Sheinbaum en ello, porque dice, se tiene que mantener la fuerza todavía en las bases, no podemos olvidarnos de ello. Pareciera que en los últimos meses se ha hecho de todo y justo lo que han hecho no es voltear a ver a esas bases, se está perdiendo todo el trabajo que se venía realizando y a veces por estos personajes queda nada más este tipo de polémicas a la vista y no todo el trabajo que sí se sigue desarrollando. Por ejemplo, también hace énfasis en darle todavía un peso a este Instituto de Formación Política de Morena, en donde dice, pues sí se está, lo que están haciendo ellos es consolidar este humanismo mexicano como el pensamiento. Y eso también, si te acuerdas, Dani, es algo que hemos discutido aquí en Versus, cómo muchas veces se olvida la ideología, se olvida cuál es la causa, se olvida también seguir enseñando a las nuevas generaciones y se olvida seguir esparciendo este pensamiento que hay en las izquierdas. Quizás sí en Morena, pero sobre todo, ¿cuál es el objetivo que hay al momento de estar gobernando bajo la ideología de izquierda? Entonces, eso es algo que la presidenta también hace énfasis en esta carta que realiza al momento de decir, Morena es un partido, pero también es un movimiento y está en constante cambio. Tenemos sí que adaptar ciertas, volver a este decálogo que ha sido tan importante y pareciera que es eso, ¿no? O sea, ¿por qué volverles a leer esta cartilla si en realidad cada uno de los integrantes y militantes de Morena deberían de tener estos principios muy, muy bien guardados y ejecutar también cada una de estas acciones? Pero se han perdido en ese camino y es por eso que ahora la presidenta los termina jalando. Y una también de las cuestiones es ver que si se ejerzan castigos, ver de qué manera va a reaccionar ahora el partido en la práctica para ver si sí se va a ejecutar cada uno de los puntos que dejaron el día de ayer en este consejo. Fue en febrero de este año cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación prometió al menos 1.5 millones de afiliados a Morena. Ese es el punto al que hace unos minutos me refería, porque es lo que señala la presidenta. Morena no tiene que convertirse en un partido de Estado. Y ella señala que el partido debe fortalecerse, pero sin caer en los corporativismos. Y sí, o sea, insisto en este punto. Si alguien que pertenece al sindicato quiere ser militante, ellos pueden hacerlo, pero esos manejos que se dan, porque eso se hizo público, no fue secreto ni nada, se anunció incluso de una manera muy fuerte en todos los medios, en la comunicación misma del partido, que iba a haber este proceso de afiliación en masa. Entonces, ahí tienen otro de los puntos que resalta. Y el último que me gustaría abordar sería lo que menciona la presidenta sobre que ya está, o sea, que es algo de lo que se tiene que hablar porque está ocurriendo, que son las campañas de odio entre contrincantes, porque se está utilizando a muchos personajes de redes sociales para hacerlo, y ocurrió ya en el proceso para elegir al candidato presidencial. Eso sí tiene que parar, ¿no? O sea, y qué bueno que lo diga y ya pone las bases. Ya no se van a poder utilizar espectaculares, no va a haber promoción en servicios privados. No puede haber campañas de odio y tampoco se pueden utilizar recursos públicos. Entonces, ahí está muy claro, no hay margen para interpretar otras cosas.
ahí está claro que no se puede hacer. Y también aprender de lo que vivimos en la elección pasada. ¿Te acuerdas también que, por ejemplo, aquí hablábamos mucho sobre los discursos de odio y toda la campaña que hubo en redes sociales? Y sí, por una parte, el INE tiene que empezar a pensar de qué forma va a fiscalizar todo este tema, pero también del otro lado de los partidos políticos y sobre todo de Morena, si está criticando una vez más este tipo de actos, pues entonces deberían de hacer también y estar predicando con el ejemplo, que era parte de lo que siempre recordaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que incluso también la presidenta dice, hagamos del ejemplo que sea también la manera en demostrar que estamos cambiando, y como ella dice, que se está transformando las viejas prácticas de hacer política y no caer también en ese tema que ya se viene igualando por otros partidos, ¿no? Entonces, desde ahí también se tiene que trabajar y ver de qué forma se ponen en marcha todos estos objetivos. Sobre este mismo tema, le decíamos hace un momento, nuestra compañera, la periodista Romina Gándara, estuvo el día de ayer en este Consejo Nacional de Morena y tuvo la oportunidad de entrevistar a algunos consejeros. A las y los integrantes recibieron bien este llamado y aseguraron que no se trata de un jalón de orejas por las prácticas que una parte de la militancia pudiera haber cometido. Vamos a escuchar algunas de las entrevistas que realizó la periodista Romina Gándara en el Consejo Nacional de Morena. Los casos específicos en los que ya se incurrió en una falta de los principios de Morena, como es anticiparse una campaña, poner la imagen. ¿Qué va a pasar con esos casos que ya ocurrieron? O a partir de esta convención es borrón y cuenta nueva. No es borrón y cuenta nueva, pero sí es un llamado a partir de ahorita a entender el movimiento que nos trae aquí, que es este movimiento cercano a la gente, que es este movimiento de las causas justas, que es este movimiento a ras de suelo. A ver, todas y todos tienen la libertad de participar, ya lo decía también nuestro presidente del Consejo, de levantar la mano, claro, y qué bueno que todas y todos quieran participar por Morena, que sepan que es con Morena donde se transforma el país. Pero es importante dejar claridad, porque muchas y muchos van sumándose y tal vez de repente no tenían mucha claridad de cómo se hacen las cosas en Morena, ahora ya queda la claridad. Ya, la verdad es que muy bien, fue una jornada muy fructífera, la verdad es que todas y todos los consejeros nacionales esperábamos con ansia la carta que ya había anunciado desde días atrás nuestra presidenta de la República y nuestra líder Claudia Sheinbaum, y pues bueno, es algo que ya veníamos y que nuestro partido, nuestro movimiento necesita, terminar con el nepotismo, y aunque está aprobado hasta el 2030, en Morena vamos a cumplirlo desde el 2027, y pues bueno, también no adelantarnos a los tiempos de campaña. No hubo bucheo. No hubo bucheo. No hubo bucheo. Quizá fue al final, pero fue por el que se extendieron las participaciones de los compañeros, y lo único que se pedía es que se ajustaran a los tiempos de participación que se había establecido. Pero no hubo bucheo, por el contrario, fue un consejo con mucho ánimo, con mucha unidad, y la verdad respaldando las propuestas que nos hizo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en voz de nuestra dirigente nacional Luisa María Alcalde. Yo creo que para una buena cantidad de militantes de Morena, de fundadores de Morena, tenemos que no perdernos. Ahora que tenemos tantos espacios de poder, no nos podemos perder, no podemos caer en actitudes como las que tuvo el PRI y el PAN cuando gobernaron, y entonces es digamos un consejo muy importante y muy adecuado. ¿Por qué cree que fue necesaria que la presidenta tuviera que enviar una carta, un llamado de atención para que el partido no estuviera cayendo en estas prácticas? Todo el tiempo hay que irnos recordando siempre que la lucha por el poder que hace Morena siempre debe de ser para transformar la sociedad, para servir, no para servirnos de ese poder. Entonces es muy importante que estemos recordándonos, todo el tiempo nos tenemos que estar recordando, porque bueno, pues venimos de años de una tradición política en el país que era distinto, entonces no está nada mal este recordatorio. Pues más que jalón de orejas, yo creo que es normal, lo decía Ángel Valderas Puga, somos un partido que a los 4 años de haber prácticamente pues nacido legalmente ganamos la presidencia de la República, y es un partido nuevo que va profundizando este modelo de transformación. Qué bueno que en este Consejo Ordinario Nacional se presenta estas iniciativas en contra del nepotismo, en contra también de todas las acciones de despilfarro, de derroche,
porque pues precisamente Morena no representamos eso. Nosotros tratamos de dar ejemplo con nuestras actitudes, de no al derroche, de no al nepotismo, y aunque siempre ningún movimiento es perfecto, creo que Morena no ha defraudado, y creo que el hecho de que, como lo dijo también el compañero Taibo, ya era hora también de dar este gran mensaje contundente, y yo creo que el ánimo de todos los consejeras y todos los consejeros nacionales de Morena es increíble. Estamos completamente de acuerdo en todo lo que se propuso y estamos seguros de que se va a llevar a cabo. Hace un momento de exceso de pragmatismo, explícanos o darnos un poco más de contexto acerca de ese pragmatismo, porque esa es precisamente la justificación que ha estado dando el movimiento para incorporar a varios perfiles del PRI. En esta otra pregunta, a ver, nuestro movimiento es un movimiento abierto y se ha planteado por parte de la compañera presidenta pues, lo que es la lógica del movimiento, que es no al sectarismo, porque se alimenta también el sectarismo, y un equilibrio con que el pragmatismo no sea un pragmatismo que deje los principios a un lado. Me parece que hasta ahora eso no ha sucedido y no sucederá. ¿No se ha convertido Moreno en un caballo de Troya? No, hombre, claro que no. O sea, de hecho fue por unanimidad. Nada, fue por unanimidad. No es cierto. Está faltando a la verdad. La discusión fue muy serena, bueno, yo me atrevería, el compañero presidente Alfonso Lazo dijo por unanimidad, yo me atrevería a decir que fue por aclamación. Francamente, fueron muy claras los respaldos al planteamiento, no hubo una sola intervención que planteara inconformidad con un solo punto, y yo creo que son los puntos de nuestro movimiento, no debe haber ninguna sorpresa. Lo que se acaba de acordar es lo que ha sido el espíritu, la esencia, el motor de nuestro movimiento: estar con la gente, ser congruentes, ser consecuentes, y la procedencia política de diferentes compañeros, compañeras, no modifica, porque nosotros no nos hemos movido un milímetro de nuestras posiciones, son otras personas las que han cambiado su posición, han venido a sumarse al movimiento y hasta ahora han enriquecido. No dudaría que pudiera haber alguna inconformidad con sustento, y si la hay, ya está planteado el camino, la Comisión de Honor y Justicia, que es quien determinará cualquier controversia.